Hola, buenas tardes. Bueno, una vez más les agradecemos siempre a todas las personas que nos conectamos en esta edición una vez al mes. El día de hoy vamos a conversar con el señor Camilo Peña. Él es representante del Australian Embassy de Australia, del gobierno australiano. Tenemos también el día de hoy a Olga Poveda. Ella es la líder comercial de la sede de Bogotá. Nosotros actualmente tenemos tres sedes y tenemos a la líder comercial de la sede de Bogotá. Y quería darles una pequeña presentación de quiénes somos, qué hacemos, para así también dar oportunidad de que las personas también se vayan conectando, y hablarles un poco entonces también de Study Union antes de entrar en materia con el destino de Australia. Mi nombre es Bárbara Fiallo. Yo soy representante de comunicaciones de Study Union. Como les decía, pues el día de hoy tenemos a Camilo Peña y nosotros somos una agencia que se encarga de acompañar y de asesorar en cada paso del camino a todos estos estudiantes que pues tienen como objetivo cumplir sus sueños profesionales en el exterior. Nosotros somos una empresa que ofrece diversos programas educativos, desde programas de educación superior, pregrados, posgrados, diplomados, maestrías, cursos de idiomas, programas de verano, bueno, excursiones nacionales también tenemos en toda Colombia. Y como les decía, pues nosotros acompañamos a cada uno de los estudiantes desde el momento en que elige el programa hasta que ya se monta en el avión y llega a destino. Estamos en el paso de aplicación de admisiones, gestión de acomodación, aplicación a las solicitudes en los institutos, asesoría para la gestión de la solicitud de la visa, compra de etiquete de avión inclusive, y como les decía, hasta que llegan a destino. Nosotros somos una empresa que tiene 25 años en el mercado. Tenemos tres sedes, una en Bogotá, una en Barranquilla y una en Medellín. Este es parte del equipo que tenemos en Bogotá principalmente, pero bueno, somos un equipo bastante numeroso. Tenemos diversas certificaciones en el gremio de la educación internacional. Y bueno, como les decía, pues tenemos muchísimos estudiantes y testimonios de personas que han viajado en el exterior con nosotros. Ahora sí, para entrar en materia, durante esta semana nosotros vamos a estar conversando particularmente del destino de Australia. Como les decía antes, pues tenemos un representante del gobierno de Australia y nosotros queremos que nos comente un poco sobre cuáles son esas oportunidades que existen actualmente en Australia para los estudiantes colombianos principalmente, y mirar un tema también de estadísticas. Pues ha aumentado la cantidad de estudiantes colombianos que están eligiendo Australia como destino. Entonces, bueno, Camilo, sin más preámbulo, pues te doy la palabra para que nos comentes un poquito. Muchas gracias, Bárbara, y buenas tardes a todos. Hola, Olga, hola, Juanita, gracias por esta invitación. Voy primero a compartir pantalla y ya después empezamos en forma para asegurarnos que la parte técnica está bien. Creo que tienes que dejar de compartir, Ah, sí, pero seguro que ya, sí. Ya dejo de... Listo. listo. Ahí pueden ver mi pantalla. Correcto, sí. Ya voy a poner en modo presentación. ¿Y ya la ven en modo presentación? No, Aún no. Ahí, ahorita sí. listo. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Peña. Em, yo soy el director de educación en la Embajada de Australia en Bogotá. Y voy a contarles un poco hoy sobre todo lo que tiene que ver con Australia como destino educativo. Como decía Bárbara, actualmente Australia es uno de los destinos más populares para estudiantes colombianos, no más populares. En conversaciones recientes me atrevo a afirmar que es el destino más popular actualmente para estudiantes colombianos, no solo dentro de los países de habla inglesa, sino en general, superando
por muchos números a países tradicionales para estudiantes colombianos, inclusive como España, Francia. Entonces, voy a contarles cuáles son esas razones que están haciendo que tantos colombianos escojan Australia como destino educativo y más exactamente. El número de colombianos actualmente en Australia es de 30.000 estudiantes, poco más de 30.000 estudiantes en un periodo de 6 meses, que es lo que llevamos de estadísticas. Entonces, siempre es clave que sepan estos números, que sepan dónde están, para así manejar muy bien las expectativas y que ojalá si escogen Australia como destino educativo, sepan muy bien lo que están escogiendo desde todo punto de vista. Entonces, ¿dónde están esos estudiantes que les menciono? Principalmente están en las tres ciudades que más se han promovido en Colombia, que son Melbourne, Sydney y Brisbane. Esos tres estados tienen más o menos un 80 o un 85% de los estudiantes colombianos, siendo Melbourne la ciudad más popular para estudiantes colombianos, creo que por todas las actividades culturales que hay. Y pues Sydney tradicionalmente ha sido una ciudad muy atractiva para estudiantes colombianos, Brisbane por su clima, y de ahí para abajo ya vemos porcentajes muy bajitos. Entonces muchas veces nos dicen a dónde me recomiendas, a dónde no me recomiendas, y aunque uno no puede enfocarse en recomendar o en no recomendar una ciudad, pues para la persona que quiere ir a un destino donde no haya tantos estudiantes colombianos, pues claramente de Western Australia para abajo es donde están los porcentajes más bajitos. Y también claramente, si escogemos uno de los destinos de ahí para arriba, pues tenemos que tener las expectativas muy claras que nos vamos a encontrar con un número importante de estudiantes colombianos, donde pues va a haber un poco más de competencia a nivel laboral, por ejemplo. Entonces, esto para que tengan una idea de cómo están distribuidos los estudiantes colombianos. ¿Y por qué están tantos estudiantes escogiendo Australia como destino educativo? Nosotros nos hemos enfocado en estos cuatro aspectos de promoción. De pronto otros países no son tan estratégicos como nosotros a la hora de promover la educación, pero Australia se caracteriza por esos cuatro aspectos que ven abajo. Uno, por la calidad de la educación. Dos, por la empleabilidad, que tiene que ver con esa habilidad de conseguir trabajo muy rápido después de invertir en estudios. El medio ambiente, pues que siempre ha caracterizado a Australia, y la experiencia estudiantil, que tiene que ver con ese bienestar que reciben los estudiantes por parte de las instituciones educativas. Y esto pues es clave porque es un país lejano donde tanto el mismo estudiante como los padres quieren tener la seguridad de que van a estar apoyados por parte de las instituciones educativas, por parte del gobierno, por parte de los gobiernos estatales. Entonces, esas son las cuatro áreas donde vamos a dar énfasis en esta presentación. Nuevamente, no lo he mencionado, pero después de esta presentación vamos a tener un espacio para preguntas. No sé, Bárbara, cómo lo quieren manejar, si las quieren ir poniendo en el chat y al final las respondemos todas. Correcto, sí. Las, lo que vemos arriba son esos factores, o Bárbara, si quieres durante la presentación igual a ir haciendo preguntas para clarificar algo, no hay ningún problema. En la parte de arriba entonces encontramos eso que hace a Australia único como destino educativo. Primero es la posibilidad de empleo, es de los pocos países donde esa posibilidad de empleo va muy incorporada dentro de la experiencia estudiantil, porque no es solo un tema de tener un apoyo financiero, es también un tema de poder manejar su tiempo de forma diferente, de adquirir disciplina. Especialmente eso aplica mucho para estudiantes de pregrado que están viviendo solos. El hecho de trabajar los hace apreciar más lo que tienen, los hace controlar muchos más gastos, entonces adquieren mucha disciplina con esa posibilidad de empleo. Ahí también es clave que las personas que están pensando en viajar con su cónyuge, esa pareja también puede trabajar, lo cual es un beneficio importante. Segundo, y también clave, pero no se resalta suficiente, y es que Australia, por tener sus fronteras de agua, llegar a Australia de manera ilegal, pues es muy complicado, de manera que las personas que van a Australia lo hacen en su mayoría por estudios y por trabajo. Eso hace que la población con la que ustedes interactúan sea muy parecida a ustedes. En la mayoría personas con los mismos objetivos, que vienen de sitios muy similares, entonces eso también es importante. Es un país multicultural y a pesar de que eso lo pueden decir muchos otros países, el caso de Australia es
especial porque la mitad de los australianos, poco de la mitad de los australianos nació fuera del país o uno de sus padres nació fuera. De manera que es un país que ha crecido con la migración, donde todo el mundo es de todas partes y donde pues los estudiantes colombianos son muy bien recibidos en la sociedad australiana a todos los niveles. Luego el clima pues es un factor que atrae a muchos estudiantes colombianos. Creo que los colombianos somos un poco más flojos para el frío y el hecho de que en invierno no sea tan frío, eso es una ventaja muy importante. En las ciudades principales en Australia no cae nieve. La temperatura puede estar bajita en ciudades como Melbourne, en ciudades como Canberra, pero pues no es nada comparado con otros países donde el invierno es mucho más agresivo. El verano sí es muy caliente, pero en sí el clima es un atractivo importante y por último, pues es un país muy seguro donde rara vez escuchamos cosas negativas que pasan. Y tiene la gran ventaja de que le puede ofrecer una experiencia diferente dependiendo de los gustos de todas las personas. Para el que quiere ciudades grandes, ciudades pequeñas, ciudades modernas, ciudades clásicas, ciudades con playa, sin playa, ciudades calientes, ciudades frías, enfocadas en medio ambiente. Entonces, los que quieren ciudades grandes, definitivamente tenemos a Sydney y a Melbourne, más de esos no son grandes. Entonces, esas dos ciudades grandes pues tienen los beneficios y también tienen las desventajas de cualquier ciudad grande. Costos altos, pero tienen un sistema de vida o tienen una vida nocturna muy, muy, muy movida, mucho más trabajo, mucho más competencia en trabajo. Estas dos ciudades tienen estaciones, Melbourne siendo un poquito más frío en invierno. Sydney tiene una cultura playera importante que no tiene Melbourne. Melbourne es más enfocada en actividades culturales, arquitectura europea, el Grand Prix de Fórmula 1, el Australian Open de tenis, muchos bares, muchos restaurantes, los conciertos más importantes. Entonces Melbourne es como esa ciudad de cultura, no que Sydney no lo sea, pero Sydney es más de ese ambiente más relajado, más playero. Adelaide está cogiendo mucha fuerza porque es una ciudad más calmada, con un porcentaje bajito de estudiantes colombianos, como pudieron ver en las estadísticas que presenté al principio, con una cultura vinícola importante, con playa, mucho más manejable. Canberra fue una ciudad creada para el gobierno, todavía más calmada, muchísimo más calmada, perfectamente planeada. Y muchas personas la comparan con Brasilia en el sentido que fue ciudad creada para el gobierno, pero el caso de Canberra es muy diferente porque no está tan aislada como Brasilia, sino está muy cerca de Sydney, de Melbourne y de las ciudades principales. Pero también es otra ciudad que ha cogido mucha fuerza, que a pesar de quedar al otro lado de Australia, donde la distancia desde Perth a Sydney a Melbourne es grande, pues resulta que esa cercanía con Asia trae muchos beneficios, mucho más barato viajar a Indonesia, a Singapur, a Tailandia, y beneficiarse de todo lo que puede traer la cultura asiática. Y también siendo una ciudad minera, es una ciudad muy moderna que crece rápidamente, muy atractiva para los ingenieros por esas industrias que tiene. Brisbane ya es totalmente diferente. Esa playa que ven ahí es artificial. No hay playas en Brisbane, pero pues parece de verdad, es en todo el centro de la ciudad, es una playa espectacular, pero pues a pesar de no tener playa, tiene las mejores playas unas de las mejores del mundo, donde está el paraíso de los surfistas en Gold Coast a 1 hora de Brisbane. Y Brisbane tiene un clima subtropical que es casi como que Medellín. En la mayor parte del año, el verano sí es más caliente. Darwin y Howard sí son ciudades muy pequeñas, muy enfocadas en actividades al aire libre, en ecología, en parques naturales y en este tipo de cosas. Entonces, en resumen, hay de todo para todos los estudiantes. Por eso, cuando nos dicen, no, es que mover a tal ciudad, ¿y por qué no? Pues porque allá está mi tía. Es bueno mirarlo más en detalle, tomar esa decisión con más argumentos, porque cada una de estas ciudades ofrece una experiencia totalmente diferente. Y pues más garantías de que tenemos las mejores ciudades en el mundo, varias entre los top 35 de las mejores ciudades estudiantiles en el mundo, de acuerdo al ranking de QS, que es uno de los más relevantes. Entonces, y Melbourne por muchos años fue una de las mejores ciudades del mundo. Para las personas que están pensando en universidades, Australia la pone muy fácil porque Australia tiene un sistema educativo muy robusto, muy pequeño, solo 43 universidades, mientras que otros países de habla inglesa
tienen más de 4.000 instituciones de educación superior, lo cual hace un poco más difícil ese proceso de escoger una universidad. En Australia, solo 43, todas acreditadas, 9 entre las mejores 100 del mundo, 3 entre las mejores 20 del mundo, equivalentes a universidades de Ivy League de Estados Unidos, más o menos a un tercio del costo. Entonces, las universidades australianas vienen cogiendo mucha fuerza, vienen subiendo en los rankings, tanto globales como rankings por disciplinas. Entonces, un sistema educativo de alta calidad con un número pequeño de universidades. Y adicionalmente, tenemos instituciones vocacionales donde hay privadas, hay públicas, tenemos escuelas de inglés privadas y diferentes tipos de escuelas de inglés que ya ahora lo miramos más en detalle. Cursos de inglés es como el grueso de los estudiantes en Australia, aproximadamente el 70% de los estudiantes colombianos van a Australia a hacer cursos de inglés. Australia es un país con mucha tradición en ese aspecto y acá es clave entender que se puede estudiar inglés tanto en escuelas de inglés como en instituciones de educación técnica como en universidades. Entonces, estos tres tipos de instituciones ofrecen una experiencia totalmente diferente, no que una sea mejor o peor que otra, simplemente son diferentes. Entonces, Australia para estudios de inglés pues es clave y pues tienen la misma experiencia que pueden llegar a tener los otros países de habla inglesa en términos de enseñanza de inglés, donde no solo se enseña inglés general, sino inglés para propósitos académicos, preparación para IELTS, para TOEFL, para PTE, inglés para enseñar. Todo esto es una oferta que normalmente vemos en todos los países de habla inglesa. Y a nivel universitario, estas 43 universidades están distribuidas por todo el país. E informalmente diría que hay tres niveles en términos de rankings. Las top, que son top 100 en el mundo, casi todas pertenecen al grupo de las 8 universidades, como lo mencioné, equivalentes a esas de Ivy League de Estados Unidos. Unas universidades más jóvenes, casi todas con enfoque mucho más tecnológico. Y luego universidades regionales que simplemente tienen un enfoque específico debido a su ubicación geográfica, minería, petróleo, biología marina. Entonces, universidades mucho más económicas, mucho más jóvenes en sitios regionales más económicos. Y hablando de sitios regionales, pues hace unos años se viene tratando de empujar esa migración educativa hacia los sitios regionales, porque además de esas ciudades principales que les mostré, pues Australia tiene miles de destinos con una oferta espectacular a costos mucho más bajos. Ahí les menciono los más comunes, que son Gold Coast, donde les dije las mejores playas del mundo, Paraíso de los Surfistas, Sunshine Coast, donde estaba el zoológico del cazador de cocodrilos, donde están ciudades espectaculares, saben como Noosa, una de las mejores playas, Cairns, que está cerca de la barrera de coral, también muy bueno para estudiantes de biología marina, una ciudad muy turística. Wollongong, Newcastle, muy cerca a Sydney. Entonces, Australia regional también tiene unas ventajas increíbles en términos de número de latinos, en términos de costos de vida, de una vida más relajada. Este es el sistema educativo, estos son los caminos para estudiar en Australia. Entonces, aparte de los cursos de inglés que mencioné, tenemos ese sector vocacional que lo hay privado y lo hay público. Los públicos se llaman TAFE en los diferentes estados. TAFE Queensland maneja los TAFEs de todo el estado de Queensland, TAFE New South Wales de todo el estado de New South Wales, TAFE, Queensland, TAFE en Victoria sí varían, hay diferentes nombres. Entonces, esos son los públicos, son como los que reciben fondos del gobierno importantes, que tienen unas instalaciones parecidas a una universidad, pero también los hay privados, donde ustedes ven una oferta todo el tiempo, que casi siempre son las mismas instituciones donde se puede estudiar inglés. Entonces, el camino de muchos estudiantes es inglés más un curso vocacional. Ese sector vocacional se divide en certificados y en diplomas, certificados de 6 meses, un año, diploma de un año y un diploma avanzado viene siendo el equivalente a un tecnólogo en Colombia. Entonces, un curso de 2 años que lleva a un curso a un tecnólogo. Luego, en educación superior tenemos los cursos de pregrado, que Australia tiene la gran ventaja que la mayoría de sus cursos de pregrado tienen una duración de 3 años. Eso es clave porque estamos hablando de tarifas o de matrículas más altas que en Colombia, pero estamos hablando de un ahorro de 1 o 2 años que si se traducen en trabajo, pues ahí se recupera gran parte de la inversión que estamos haciendo en educación. Entonces, normalmente
el negocio de los estudiantes con los papás es, me ayudan a cubrir la parte de matrícula, yo me mantengo, luego tengo un tiempo después de estudiar para trabajar en el país. Entonces, eso es como la oferta principal y pues también a nivel posgrado, eh, estudios de maestría y doctorado son como los más comunes. Para las personas que están pensando en estudios de pregrado, es importante tener en cuenta que el año 11 colombiano no es equivalente al 12. Eso hace que se requiera unos caminos para llegar a esa equivalencia. Y son varios caminos. Acá les doy un ejemplo de cuatro que son los estudiantes que están en colegios de bachillerato internacional tienen esa entrada o es equivalencia directa, si no están los estudios de foundation, que es como un universitario, o hay universidades que tienen un diploma donde hacen un año de diploma con conocimientos más generales para entrar a segundo año de carrera, o están los estudios vocacionales que también son un pathway para llegar a esa equivalencia de estudios de pregrado. Los estudiantes que están pensando en estudios universitarios, acá lo que quiero resaltar, este cuadro es de hace un par de años, pero fue un estudio que nos hicieron para poner en contexto la calidad de las universidades australianas y mostrarle a los estudiantes colombianos que nuestras universidades están al mismo nivel o a un nivel muy parecido a las mejores universidades del mundo con las cuales hemos crecido y con las cuales nos hemos familiarizado. Entre esas está Harvard, está MIT, está McGill en Canadá, está London School of Economics y pues ustedes ven en ese top 50 algunas universidades australianas. Entonces, creo que Australia está al mismo nivel de estas universidades tradicionales de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, para aquellos estudiantes que estén pensando en una universidad en el top de los rankings mundiales. En este estudio también nos evaluaron los costos de estudiar en cada uno de estos países y Australia resultó siendo uno de los países, el país más barato dentro de estos países de habla inglesa, tomando la comparación solo con universidades del grupo de las ocho que son top 100 en el mundo. Entonces, ahí sí cuando comparamos manzanas con manzanas, nuestros cursos son mucho más baratos que otros en diferentes partes del mundo. No es comparable una universidad top 20 en el mundo de Australia con un community college de otro país. Por eso Australia, de alguna forma, entre algunos estudiantes tiene o hay el mito de que Australia es más caro que los otros países, lo cual no es cierto, simplemente no estamos comparando universidades equivalentes, sino estamos comparando una universidad con un community college o con una escuela no al mismo nivel. La visa de estudiante en Australia es una sola, eso también lo hace muy fácil, la visa subclase 500. Esa visa se está procesando, se sigue procesando en Santiago de Chile por medio de la embajada en Chile. Tiene la gran ventaja Australia que todo el proceso es en línea, no hay que la visa es electrónica, no hay que mandar ningún documento. Los tiempos cada día se agilizan más y pueden estar entre un periodo de 6 y 8 semanas, pero vemos que salen mucho más rápido en algunos casos. Y esta visa le permite a los estudiantes trabajar mientras estudian, medio tiempo en época de estudios, que se consideran 48 horas quincenales, y tiempo completo en vacaciones. Las personas que viajen con su pareja, la pareja también puede trabajar. Si es pareja de un estudiante de maestría o doctorado, esa pareja puede trabajar tiempo completo. Si es pareja de un estudiante de inglés, esa pareja puede trabajar medio tiempo. Hay trabajo ilimitado para estudiantes de investigación y pues por supuesto todas estas personas que trabajan en Australia están protegidas por las leyes australianas. Vale la pena resaltar que conseguir trabajo en ninguna parte del mundo es fácil, en mi concepto, y Australia no es la excepción. Hay mucha competencia, no es fácil conseguir trabajo, pero lo que debo decir es que actualmente pues todos los estudiantes que conocemos generalmente consiguen trabajo, entonces es algo muy posible que hacen la mayoría, pero sí hay que ir con la idea y ser conscientes de que no es fácil conseguir trabajo como lo es en cualquier parte del mundo. Y los trabajos no están limitados a un área específica de acuerdo a la visa,
sino es de acuerdo a lo que pueda conseguir la persona. La limitación normalmente viene en el idioma y viene en el número de horas. Por eso vemos que la mayoría de estudiantes están en el sector de hotelería y turismo, cafés, bares, restaurantes. Por supuesto, si no hay nivel de inglés, pues los trabajos están limitados a limpieza porque no hay mucho más que se puede hacer sin el idioma y pues la competencia es fuerte. Por eso tenemos que mantener esas expectativas muy controladas en ese sentido. Si no tenemos inglés, tenemos una experiencia laboral totalmente diferente, el tema de trabajo de pronto se va a demorar un poquito más. Este es un incentivo importante. Dime. Sí, disculpa que te interrumpa allí, es porque quería como aclarar el punto en temas de la solicitud de empleo. Obviamente si no tienes el idioma inglés es más complicado, pero digo, no hay una limitación migratoria si estás haciendo un curso de inglés para buscar trabajo, empleo, mientras estás estudiando inglés, o solamente este permiso es para personas que están estudiando un pregrado, un BED. No, ese permiso está para todos. O Ok, sea, todos tienen la posibilidad de trabajar, simplemente el número de horas cambia dependiendo de los estudios que se estén correcto. cursando. Ok, ¿Sí? vale. Y este es un incentivo que sacó el gobierno hace poquito, existe una visa que se llama la visa subclase 485, donde sacó unas medidas adicionales el gobierno para estudiantes de estas ocupaciones que menciono acá: agricultura, tecnologías de la información, ingeniería, veterinaria. Y el incentivo es que si se lleva a cabo estudios de pregrado, estudios de maestría de más de 2 años, se puede aplicar una visa post estudios para permanecer en el país trabajando por 4 años si se hacen estudios de pregrado o por 5 años si se hacen estudios de maestría. Esto es un incentivo importante porque pues esto hace que se pueda dar un retorno de la inversión y que un estudiante que de pronto está pensando en estudios de pregrado pueda fácilmente planear su periodo de estudios por 3 años, 4 años, más 3 o 4 años más. Entonces es un periodo bastante largo para permanecer en el país, que cuando uno invierte en educación superior, pues quiere ver ese retorno de la inversión por los costos ser altos. Entonces, este tipo de visa permite eso, pues que es clave. Esta es la página web para estudiantes internacionales del gobierno de Australia, que es studyaustralia.gov.au. Lo que me gusta de esta página es que tiene unos recursos gratis para los estudiantes. Adicionalmente a toda la información que ustedes pueden encontrar en esta página sobre estudios en Australia, hay unos recursos gratis a los cuales ustedes pueden acceder. Entonces voy a mostrarles algunos de esos. El primero y el que más me gusta es del Career Market Tool, que es una herramienta parecida a las que les dan los psicólogos en los colegios a los muchachos para darles orientación profesional. Esta herramienta es gratis, se basa mucho en inteligencia artificial y con un cuestionario sencillo al estudiante. El estudiante recibe un reporte gratis de 15 hojas donde habla de esos sectores que se alinean a su personalidad y a las diferentes habilidades que tienen. Habla también de cuáles son esos trabajos del futuro, nuevamente, que se alinean a esos sectores y que se alinean a esa personalidad. Hablan en detalle de cómo son esos sectores. Entonces, este reporte es muy bueno porque en Colombia todavía estamos un poco encasillados en las carreras tradicionales de medicina, administración, derecho, y hay muchas nuevas carreras que han ido saliendo. Entonces, por ejemplo, estas carreras del futuro que mencionan acá, pues son muy importantes. Temas relacionados con inteligencia artificial, con Internet de las cosas, con data analytics. Hay algunas cosas acá que seguro nunca hemos considerado, y a los títulos ser mucho más generales en Australia permite que el estudiante le dé ese enfoque a los títulos. Entonces, si vamos a estudiar algo relacionado con mercadeo, por ejemplo, entonces el título va a ser el general, un Bachelor of Business, y el major se lo va a dar en mercadeo o en recursos humanos, en lo que sea. Lo mismo aplica para arts, para sciences, donde cada uno le puede dar ese enfoque a la carrera de acuerdo a sus preferencias. La segunda herramienta que quiero mostrarles es el Speaking English Practice Test, que es muy bueno para los estudiantes que no están seguros cómo están en un puntaje de IELTS o de PTE, sino que tienen la idea que tienen buen inglés o que no tan bueno. Entonces, esta herramienta también respondiendo 10 preguntas muy básicas
les da un estimado de cómo puede estar su puntaje de acuerdo al examen IELTS o el examen PTE, que son exámenes internacionales, que son los que normalmente aceptan para migración y para estudios. Entonces, nuevamente una herramienta para aterrizar un poquito ese nivel de inglés. Ya para los que quieren estudiar en Australia o lo tienen medio definido, está este calculador de costo de vida, donde pueden ingresar diferentes datos muy específicos sobre en qué ciudad van a vivir, cómo se quieren mover, cuántas noches a la semana quieren salir a cenar, cómo se van a mover, si en bicicleta, transporte público, carro, todo esto. Y con base en eso les da un estimado de cuánto pueden necesitar para vivir en Australia. Entonces, esta es una herramienta bastante acertada y pues acá también van a ver una diferencia grande entre los costos de ciudades grandes con ciudades pequeñas. Por último, esta es una iniciativa, la más importante que tenemos desde el gobierno para Colombia, es Study Austral Experience. En Study Austral Experience hemos creado una plataforma con información muy específica sobre Australia en español, con varias instituciones que hacen parte de esta iniciativa y que están mostrando las becas que tienen disponibles, con relatos de diferentes estudiantes sobre su experiencia en Australia, diferentes blogs sobre eventos. Entonces, es una herramienta bien interesante para que también se empiecen a meter en todo este cuento de Australia, de lo que dicen los estudiantes, de qué está pasando. Entonces, esta iniciativa también es algo que quisiera mostrar. Entonces, esto es como un resumen súper rápido de todo lo que Australia tiene para ofrecer actualmente para los estudiantes colombianos. Entonces, voy a dejar de compartir en caso de que haya alguna pregunta. Pueden dejarme las preguntas en el chat sin problema o levantar la mano y vamos entonces atendiendo cualquier dudita que tengamos. No sé, Olga, si tienes alguna pregunta también, que usualmente los estudiantes de pronto te dan alguna, te hacen alguna pregunta que es como las usuales, por decirlo así, son las dudas usuales. ¿Todo claro? Creo que me están preguntando que qué valor tiene el proceso, pero el proceso de nosotros como agencia o una carrera, por ejemplo, en Australia, no, no entiendo muy bien la pregunta. Camilo, muchas gracias por tu presentación, muy buena. Sí que te quería hacer una pregunta que muchos lo hacen los estudiantes en estos momentos. Uno de la solvencia económica, hay unos que dicen que no hay que demostrar tanta solvencia económica como otros que sí, y otros que es también muy llamativo, el irme yo con pareja, tú ya nos dijiste, pues, que se podía hacer, pero en el momento de los hijos, ¿qué beneficios? Si es bueno o hay un punto que no tiene beneficio. Entonces, para que nos cuentes un poquito sobre eso. Listo. Bueno, con respecto a solvencia económica, primero quisiera hacer la aclaración que todos los temas relacionados de visa son responsabilidad de otra agencia de gobierno diferente a la cual yo trabajo, que es el Departamento de Asuntos Internos, que tiene presencia en Chile. Entonces, la información que yo comparto sobre esos temas es información que ellos han transmitido y yo la estoy retransmitiendo. Con respecto a solvencia económica, la legislación no ha cambiado y es igual a los últimos años, pero en los últimos meses se publicó, la embajada publicó una lista de chequeo para estudiantes colombianos, donde se habla en detalle del tipo de evidencia financiera o solvencia económica que es aceptable. Eso nos lleva para que una visa pueda tener éxito. Eso normalmente lo que refleja es la importancia de esa solvencia para una decisión de visa favorable. Entonces, hay ciertos factores que hacen que la embajada tenga una idea de las circunstancias del estudiante localmente y el hecho de mostrar esa evidencia financiera ayuda a darle
la idea a la embajada de cuáles son las condiciones de esa persona en su país de origen. Entonces, el hecho de que, nuevamente, el hecho de que sean tan específicos con esos temas en ese checklist que crearon para Colombia, pues dejan ver la importancia de esa solvencia financiera para una decisión favorable. Ahora, con respecto a los hijos, en Australia se puede viajar con hijos, pero hay que considerarlo muy bien desde un punto de vista económico. Los hijos, si están en una edad de escolar, obligatoriamente deben estar matriculados a un colegio australiano. Los colegios australianos no son gratis. Eso significa que una persona que viaje con sus hijos en edad escolar debe presupuestar aproximadamente entre 12.000 y 15.000 dólares australianos el año. Si lo analizamos en detalle, es lo mismo que vale un colegio bilingüe en Bogotá. Sí, eso nos da un promedio de 3,5 millones, 3,800.000 el mes, que eso es lo que vale un colegio bilingüe en Bogotá. Entonces, desde ese punto de vista, pues es una inversión interesante, porque pues van a sacar adelante el idioma y va a ser una experiencia interesante para los hijos. Ya cuando no están en edad escolar, también toca tener en cuenta que hay que incurrir en gastos de un jardín infantil que puede ser muy costoso en Australia. Entonces, eso hace que la pareja normalmente no justifique que trabaje porque no le va a quedar tiempo y porque los costos van a ser altos. A la hora de aplicar a la visa también se va a requerir adjuntar evidencia financiera por esas personas que viajan. Entonces, pues es un tema con unas adiciones principalmente económicas, pero pues espectacular poder viajar con su pareja y con sus hijos a Australia y vivir toda esta experiencia en familia que no lo permiten todos los países. Listo. Camilo, por acá me piden que nos dejes, o sea, piden la página del gobierno donde está la información de los costos de vida, las encuestas. No sé si nos las dejas por acá en el chat para que las personas lo tengan. Ya te la escribo. Vale, y la otra pregunta, la que hablaban de los costos, creo que esta pregunta es más para Olga. Dice, si el proceso es con usted, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto dura el tiempo mínimo en caso de que se desee estudiar inglés? Eso depende, ¿cierto, Olga? O sea, eso depende mucho Sí, del caso. ahí le escribí a Ujú. Jessica que depende y digamos que ya nos toca entrar un poco a ayudarle más personalizado. Entonces ahí le pregunté de qué ciudad era para poderla ubicar, si es de Bogotá, Medellín, para poderla ubicar exactamente entre la oficina y poderles ya dar una cotización, cuánto tiempo, qué ciudad, más o menos en qué fecha quiere viajar. Entonces, para poderles ayudar como con esa información más específica, porque pues es muy general y Claro, ya claro. pues, nos queda un poco más difícil de entrar acá, pero nosotros le ayudamos con todo el proceso, revisión de, digamos, dándoles todo, digamos, todo el proceso les ayudamos y también con el proceso de la visa también le prestamos ese servicio eh, aquí. Sí, sí, no, y bueno, para que también tengan la información, para que lo tengan presente, nosotros esta grabación, nosotros se las vamos a enviar a ustedes por correo electrónico. Adicionalmente, le vamos a enviar los contactos de acuerdo a la ciudad donde están ubicados ustedes para que entonces ustedes se comuniquen con nuestros Sí, consejeros educativos y bueno, ya ahí presenten como el Jessica caso nos ya contestó que es de personalizado. Santa Marta, entonces Ah, nuestra listo, entonces. oficina de Barranquilla les ayudaría con toda esa información. Ujú, listo. Por allí también Camilo nos dejó entonces la página para, bueno, utilizar todas estas herramientas que nos ofrece el gobierno de Australia, tanto para el examen, o sea, el test de inglés, hacer el presupuesto del costo de vida allá. Y bueno, no sé si tienen una pregunta adicional, no veo más en el chat. Sí, estaba preguntando Luis Perdomo sobre las becas, pero Oh, eso ya dependiendo es mucho de la institución, de la universidad, si ya entraría un poquito de saber es exactamente lo que quiere estudiar y hasta dónde va, pues las opciones de las becas. Sí, en listo. términos de becas, lo que podría decir es que por parte del gobierno actualmente no hay un programa así importante, solo está el programa Destination Australia, que tiene unas becas para estudiar en sitios regionales, no son becas tan altas. Aparte de eso, ya para estudios universitarios,
Todas las universidades actualmente tienen becas para estudiantes colombianos, becas que van más o menos entre un 20, 25, 30%. Luis está preguntando por becas deportivas. Desafortunadamente, Australia es muy diferente a Estados Unidos en ese aspecto. Entonces, las becas disponibles son por excelencia académica, no por deportes. Hay universidades que tienen unas becas deportivas, pero ya es para personas a un nivel bien avanzado que ya representan el país y pues ya son muy pocos los casos en ese sentido, pero sí es muy diferente a Estados Unidos con respecto a becas deportivas. Yo tengo una pregunta, Camilo, y es en el tema de la empleabilidad luego de graduarse en un programa de Sí, pregrado. Es decir, ¿cuál es la tasa de empleabilidad? Si hay algunos convenios de pasantías. O sea, sí me gustaría yo creo que sí. lo mencionaste, pero sí me gustaría ampliar un No, poquitico ese tema. la tasa, si mal no recuerdo de la última encuesta en ese aspecto, era un 96% de los estudiantes encuentran trabajo en un periodo de 4 meses después de graduarse. Hay acá siempre que tener en cuenta que eso varía mucho dependiendo de la carrera. Va a ser la Australia, digamos que le da mucho valor a todas las carreras con un carácter técnico, ingenierías, también carreras de la salud, son donde más hay ofertas laborales. Carreras un poco más generales como diseño, administración, pues va a tener un poquito más de competencia, pero generalmente hay buenas perspectivas laborales después de graduarse. Si tienen ese permiso post estudio, que pues que no tienen ninguna limitación, que es lo importante. Australia es un país que se apoya mucho en la fuerza laboral de los estudiantes, de los graduados, entonces sí hay mucha oportunidad en ese aspecto. Sí. Bueno, por allí preguntaban qué universidades para cocina y qué universidades para ingeniería, creo que leí. Toda esa información, como decíamos previamente, se la podemos brindar ya de manera personalizada, porque también depende mucho cuáles, o sea, existen diferentes programas, pueden ser pregrados, pueden ser diplomados, pueden ser los cursos cortos, los BED, los vocacionales. Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo que tienen en la persona, pues nosotros le podemos dar la asesoría. Preguntaban también si incluye la presentación a universidades de pregrado, es decir, de admisión, me imagino. Creo que era la Sí, pregunta. nosotros igualmente le ayudamos Ujú. con todo ese proceso. Ahí lo importante es como ya entrar un poquito más el perfil, si tenemos ya el nivel de inglés, si ya podemos entrar directo o si nos toca primero perfeccionar esa parte, mirar ya un poco, entrar un poco más detalle, como le decía ahorita, más personalizado para ya poderles entrar porque cada uno tendrá un caso diferente, cada uno tiene un perfil diferente y pues por eso es importante revisarlo uno. Mm, sí. No, bueno, y también es importante saber, para que sepan que nosotros tenemos alianzas con diversas instituciones a nivel internacional y podemos ubicarlos de acuerdo a ese objetivo que tienen o a esa vocación que tienen o esa carrera que quieren estudiar. Entonces, sí, existen diversas opciones, tanto en el área de gastronomía, ingeniería, arte, ciencias, o sea, tenemos convenios con diferentes universidades donde podemos ofrecerle ese portafolio de opciones de acuerdo a las necesidades que también tienen ustedes. No veo más preguntas, no sé si tenías alguna otra, Olga. No. No, ok, no, yo igual, Camilo, igual nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros durante este espacio. Como les digo, nuevamente nosotros le vamos a enviar pues la grabación de este encuentro que tuvimos el día de hoy y bueno, si tienen muchísimas más preguntas, si van surgiendo preguntas, pues no duden en comunicarse con nosotros, que nosotros le vamos a dar las asesorías. Pero no, Camilo, agradecida muchísimo por el espacio. A ustedes muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos y esperamos que Australia sea ese destino que escojan para su experiencia internacional. Claro que sí. El día de mañana vamos a tener otro encuentro también con representantes del gobierno de Australia, pero ya a nivel regional y va a estar también muy interesante porque vamos a hablar de cuáles son esas ventajas de acuerdo a la región que les puedan llamar la atención. Entonces, también los invitamos a que se conecten el día de mañana. Que estén muy bien. Saludos, Gracias, feliz feliz noche a noche. Muchas todos. gracias, Camilo, y a todos. Bendiciones. Chao.